Hola, soy tu amigo Nano. Hoy exploraremos la segunda ley de Newton, la cual es un principio fundamental de la física clásica. También se conoce como la ley fundamental de la dinámica. Esta ley establece una relación crucial entre fuerza, masa y aceleración. Explica cómo la fuerza aplicada a un objeto afecta su movimiento. La aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta aplicada. Es inversamente proporcional a la masa del objeto. La segunda ley de Newton es un principio fundamental de la física clásica. Establece la relación entre fuerza, masa y aceleración de un objeto. Matemáticamente se expresa con la fórmula F igual a ma. Aquí, F' representa la fuerza neta aplicada al objeto, m denota la masa del objeto y a su aceleración resultante. Esta ecuación es crucial para calcular el movimiento en diversas situaciones físicas. La fuerza neta es la suma vectorial de todas las fuerzas individuales que actúan sobre un objeto. Cuando varias fuerzas operan simultáneamente, su combinación es crucial. Esta combinación determina el movimiento final y la aceleración del objeto. Es un concepto fundamental para comprender la dinámica del movimiento. La aceleración se define como el cambio en la velocidad de un objeto. Este cambio se mide por unidad de tiempo transcurrido. Puede manifestarse como un aumento en la magnitud de la velocidad. También puede ser una disminución de la velocidad, conocida como desaceleración. Además, un cambio en la dirección del movimiento también constituye aceleración. La masa de un objeto es una propiedad fundamental que cuantifica la cantidad de materia que contiene. También es una medida directa de la inercia de un objeto. La inercia se define como la resistencia de un objeto a cambiar su estado de movimiento. Por lo tanto, cuanto mayor es la masa de un objeto, más difícil es acelerarlo o detenerlo. Cuando se aplica una fuerza constante a un objeto, este experimenta una aceleración. La aceleración ocurre en la misma dirección en que se aplica la fuerza. Esto significa que la fuerza y la aceleración son magnitudes vectoriales paralelas. La magnitud de la aceleración es directamente proporcional a la fuerza aplicada. La primera ley de Newton, o ley de la inercia, describe el comportamiento de los objetos en ausencia de fuerzas netas. Establece que si la fuerza neta que actúa sobre un objeto es exactamente cero, su aceleración también será nula. Esto significa que un objeto en reposo permanecerá en su estado de inmovilidad. De manera similar, un objeto en movimiento continuará desplazándose a una velocidad constante y en línea recta. Este principio fundamental es la base para comprender el movimiento y el equilibrio en la física clásica. La segunda ley de Newton establece la relación entre fuerza, masa y aceleración. Cuando se aplica una fuerza a un objeto, este experimenta una aceleración. Para una masa constante, una fuerza mayor produce una aceleración mayor. Esto demuestra una proporcionalidad directa entre la fuerza aplicada y la aceleración resultante. Si la fuerza se duplica, la aceleración también se duplica, manteniendo la masa constante. Este principio es fundamental en la física y en el estudio del movimiento de los cuerpos. La segunda ley de Newton establece que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Esta ley describe cómo la fuerza aplicada a un objeto afecta su movimiento. Cuando se aplica la misma fuerza a dos objetos con masas diferentes, el objeto con menor masa experimentará una mayor aceleración. Esto demuestra una relación de proporcionalidad inversa entre masa y aceleración. A mayor masa, menor aceleración y viceversa si la fuerza aplicada es constante. La unidad de fuerza en el Sistema Internacional de Unidades es el newton, simbolizado como N. El newton es una unidad fundamental en física, esencial para medir interacciones y movimientos. Un newton se define como la fuerza necesaria para producir una aceleración específica. Esta aceleración es de 1 metro por segundo al cuadrado m, s cuadrado sobre una masa determinada. La masa sobre la que actúa esta fuerza es de 1 kilogramo. Por lo tanto,
1 newton equivale a 1 kilogramo metro por cuadrado segundo, una relación clave en la mecánica clásica. La segunda ley de Newton es un principio fundamental en la física y la ingeniería. Es esencial para el diseño y la operación de vehículos modernos. Permite a los ingenieros calcular las fuerzas necesarias para la aceleración. También es crucial para determinar las fuerzas requeridas para la desaceleración. Además, se aplica para calcular las fuerzas implicadas en los giros. Esto asegura la seguridad y el rendimiento óptimo de automóviles, aviones y otros transportes. En el ámbito deportivo, la aplicación de fuerza es crucial para maximizar la aceleración de un objeto. Este principio es fundamental para entender el rendimiento y la técnica en diversas disciplinas. Un lanzador de béisbol ejemplifica esto al aplicar fuerza a la pelota. La fuerza aplicada resulta en una alta aceleración de la pelota. Esta aceleración es lo que le confiere a la pelota una gran velocidad. Los cohetes espaciales emplean principios fundamentales de la física para lograr el vuelo y la órbita. La segunda ley de Newton, F igual a ma, es crucial para su propulsión y aceleración. La expulsión de gases a alta velocidad desde la tobera genera una fuerza de empuje significativa. Esta fuerza produce una aceleración masiva, permitiendo que el cohete alcance velocidades orbitales. Cuando un objeto cae libremente, la única fuerza que actúa sobre él es la gravedad. Esta fuerza se conoce como el peso del objeto. La aceleración resultante de esta fuerza se llama aceleración debido a la gravedad. En la Tierra, esta aceleración es aproximadamente 9.8 metros por segundo al cuadrado. La resistencia del aire es una fuerza que se opone al movimiento de un objeto a través del aire. Esta fuerza surge de la interacción entre la superficie del objeto y las moléculas de aire. Actúa en dirección opuesta al movimiento, frenando el objeto. Reduce la aceleración neta de un objeto en movimiento. Por lo tanto, la resistencia del aire disminuye la velocidad final que el objeto puede alcanzar. Para alterar la dirección de un objeto en movimiento, se requiere la aplicación de una fuerza externa. Esta fuerza debe ser una fuerza neta, es decir, la suma vectorial de todas las fuerzas actuantes. La dirección de esta fuerza neta debe ser perpendicular a la velocidad actual del objeto. Un ejemplo claro de este principio es el movimiento circular uniforme. En el movimiento circular, una fuerza centrípeta actúa constantemente hacia el centro de la trayectoria. Esta fuerza centrípeta genera una aceleración centrípeta, cambiando la dirección sin alterar la magnitud de la velocidad. La inercia es una propiedad fundamental de la materia que describe su resistencia a los cambios en su estado de movimiento. Esta resistencia al cambio es directamente proporcional a la masa de un objeto. Un objeto con mayor masa exhibe una mayor inercia, requiriendo más fuerza para alterar su movimiento. Por ejemplo, detener un camión en movimiento es más difícil que detener un automóvil a la misma velocidad. Esto se debe a que el camión, con su mayor masa, posee una inercia significativamente superior. Cuando un objeto colisiona con otro, se generan fuerzas de impacto significativas. Estas fuerzas determinan cómo se comportarán los objetos inmediatamente después del impacto. La segunda ley de Newton es fundamental para analizar estas interacciones. Permite predecir la aceleración que experimentarán ambos objetos durante la colisión. El diseño de sistemas de frenado es crucial para la seguridad vehicular. La fuerza de frenado aplicada debe ser suficiente para detener el vehículo. Debe generar una desaceleración adecuada para una detención segura. El objetivo es detener el vehículo en una distancia razonable y controlada. La segunda ley de Newton, F igual a ma, describe la relación entre fuerza, masa y aceleración. Esta ley fundamental de la física no se limita a objetos sólidos, sino que también se aplica a fluidos. Un ejemplo clave es la interacción entre el agua y una turbina en sistemas de generación de energía. La fuerza ejercida por el flujo de agua sobre las palas de la turbina provoca una aceleración rotacional. Esta aceleración rotacional
es el mecanismo por el cual se genera energía eléctrica a partir del movimiento del agua. Cuando un objeto se mueve a velocidad constante, su aceleración es nula. Esto implica que la fuerza neta total que actúa sobre el objeto es cero. Una fuerza neta de cero significa que todas las fuerzas aplicadas están equilibradas. Las fuerzas opuestas se cancelan mutuamente, resultando en un equilibrio dinámico. Este principio es fundamental en la física para entender el movimiento uniforme. La fuerza requerida para acelerar un objeto está directamente relacionada con su masa. Un carrito de supermercado vacío tiene una masa menor, por lo tanto, se necesita menos fuerza para acelerarlo. Un carrito lleno tiene una masa considerablemente mayor. Para lograr la misma aceleración, se debe aplicar una fuerza mayor. Este principio ilustra la segunda ley del movimiento de Newton, F igual a ma. La fuerza de fricción es una fuerza que se opone al movimiento relativo entre superficies en contacto. Esta fuerza surge cuando dos objetos intentan deslizarse uno sobre el otro. Para que un objeto comience a acelerar, la fuerza de fricción debe ser superada. Es fundamental en el estudio de la dinámica y el movimiento de los cuerpos. La segunda ley de Newton es fundamental para comprender el movimiento de los cuerpos celestes. Esta ley describe la relación entre fuerza, masa y aceleración de un objeto. En el espacio, la fuerza gravitacional entre planetas y satélites es clave. Esta fuerza gravitacional genera una aceleración constante en los cuerpos celestes. Dicha aceleración es la que mantiene a los planetas y satélites en sus órbitas estables. Un paracaidista que salta de un avión inicia su descenso. Inicialmente, la gravedad ejerce una fuerza predominante, causando aceleración. A medida que la velocidad del paracaidista aumenta, la resistencia del aire también se incrementa. Esta resistencia del aire actúa en dirección opuesta a la gravedad. La fuerza neta sobre el paracaidista disminuye progresivamente. Como resultado, la aceleración del paracaidista se reduce gradualmente. La tensión en una cuerda es una fuerza fundamental en la física. Esta fuerza se transmite a lo largo de la cuerda cuando se aplica una tracción. La tensión tiene la capacidad de causar la aceleración de un objeto. Cuando un objeto es arrastrado por una cuerda, la tensión ejerce la fuerza de tracción. Esta fuerza de tracción es directamente responsable de la aceleración del objeto. La magnitud de la tensión depende de la masa del objeto y la aceleración deseada. La segunda ley de Newton establece que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Esta ley también se aplica a sistemas donde la masa no es constante, sino que varía con el tiempo. Un ejemplo clave es el de un cohete, que expulsa combustible durante su propulsión. A medida que el cohete quema y expulsa combustible, su masa total disminuye progresivamente. Esta reducción de masa influye directamente en la aceleración del cohete, haciéndola aumentar. La fuerza normal es una fuerza de contacto fundamental en la física. Una superficie la ejerce sobre un objeto que descansa sobre ella. Esta fuerza actúa siempre de forma perpendicular a la superficie de contacto. Puede influir en la aceleración de un objeto si otras fuerzas están presentes. En un plano inclinado, la fuerza de la gravedad actúa verticalmente hacia abajo sobre un objeto. Esta fuerza se descompone en dos componentes, paralela y perpendicular a la superficie del plano. La componente paralela es la responsable de la aceleración del objeto hacia abajo del plano. La componente perpendicular ejerce presión sobre la superficie y es contrarrestada por la fuerza normal. La segunda ley de Newton es fundamental para el análisis de estructuras y edificios. Establece que la fuerza neta sobre un objeto es igual a su masa multiplicada por su aceleración. Los ingenieros calculan las fuerzas que actúan sobre los componentes estructurales. Esto asegura que las estructuras puedan soportar cargas sin aceleraciones indeseadas. La aplicación de esta ley previene fallas
y garantiza la estabilidad y seguridad estructural. La fuerza elástica de un resorte es un concepto fundamental en física. Esta fuerza se describe mediante la ley de Hooke, que relaciona la fuerza con la deformación. Cuando un resorte se comprime o estira, experimenta una deformación de su longitud original. Esta deformación genera una fuerza restauradora dentro del resorte. La fuerza restauradora siempre tiende a devolver el resorte a su posición de equilibrio. Esta fuerza elástica es capaz de causar aceleración en los objetos conectados al resorte. La segunda ley de Newton es fundamental en balística para calcular la trayectoria de los proyectiles. Esta ley establece que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, F igual a ma. La fuerza de propulsión inicial del proyectil es un factor clave en su aceleración. La resistencia del aire también influye significativamente en la aceleración del proyectil. Estos factores determinan el alcance y la altura máxima que un proyectil puede alcanzar. Una partícula cargada en movimiento experimenta una fuerza magnética. Esta fuerza produce una aceleración perpendicular a su velocidad y al campo magnético. La aceleración perpendicular resulta en un cambio continuo de dirección. Esto genera un movimiento circular o helicoidal de la partícula cargada. Un objeto en movimiento dentro de un fluido experimenta una fuerza de arrastre. Esta fuerza se opone directamente a la dirección del movimiento del objeto. La magnitud de la fuerza de arrastre depende de la velocidad del objeto. También está influenciada por la forma geométrica del objeto y las propiedades del fluido. Esta fuerza de arrastre impacta directamente la aceleración del objeto en el fluido. La segunda ley de Newton, F igual a ma, es fundamental para entender la interacción entre fuerzas y movimiento. Esta ley se aplica en la microscopía de fuerza atómica, AFM, una técnica de imagen de alta resolución. En el AFM, una pequeña punta afilada interactúa con la superficie de una muestra. Las fuerzas de interacción entre la punta y la superficie causan una aceleración en la punta. Esta aceleración se mide con precisión para determinar la magnitud de las fuerzas interatómicas. Al mapear estas fuerzas se reconstruye la topografía de la superficie a escala nanométrica. En medicina, la segunda ley de Newton es fundamental para el diseño de equipos. Esta ley es crucial para la rehabilitación y el desarrollo de prótesis. Se calcula la fuerza necesaria para mover una extremidad o un dispositivo. El cálculo considera la masa del objeto o parte del cuerpo a mover. También se tiene en cuenta la aceleración deseada para el movimiento. La ley de la física es crucial para comprender el impacto de los asteroides. La fuerza del impacto de un asteroide sobre un planeta genera una aceleración. Esta aceleración puede tener consecuencias catastróficas para el planeta. La magnitud de estas consecuencias depende directamente de la masa del asteroide. También influye de manera crítica la velocidad a la que el asteroide impacta. La segunda ley de Newton es fundamental en la navegación inercial. Estos sistemas se usan en aviones y submarinos para determinar su posición. Miden la aceleración del vehículo para calcular cambios de posición y velocidad. Operan de forma autónoma, sin depender de señales de navegación externas. La segunda ley de Newton es un principio fundamental que rige el movimiento de los objetos. Esta ley establece la relación entre la fuerza aplicada a un objeto y la aceleración resultante. Permite analizar y predecir con precisión cómo se moverán los objetos bajo diversas fuerzas. Su aplicación es vasta, abarcando campos como la ciencia y la ingeniería. Desde el movimiento planetario hasta el diseño de dispositivos cotidianos, su impacto es crucial. Sigue aprendiendo en tu canal Nanociencia Kids. Suscríbete y dale like.